Parece un poco extraño que para poder comprender el concepto de temperatura, nosotros tengamos que construir primero toda una teoría del movimiento. Y entonces debemos acudir a unos principios básicos del movimiento que además nos permitan definir los parámetros físicos y dinámicos que utilizaremos para describir de una manera precisa conceptos como trabajo, energía, calor y temperatura. Y entonces vamos a preocuparnos un poco sobre las leyes más fundamentales del movimiento que me van a permitir darle sentido al concepto de temperatura, del cual hasta ahora lo único que he dicho es la temperatura es aquello que miden los termómetros. De igual manera he hablado de que la masa es la cantidad de materia, siempre esperando que nadie me vaya a preguntar, ¿y entonces qué es la materia? Esta pregunta, como todas las preguntas muy sencillas, es una pregunta extraordinariamente difícil de resolver. Es muy difícil responder en un par de palabras que tengan verdaderamente sentido qué es algo como la materia. Más bien, digámoslo así, la materia se puede comprender, como ya lo he dicho, contextualmente por su comportamiento. Existen cuerpos materiales y estos cuerpos materiales, por ejemplo, se mueven. ¿Y cómo se mueven estos cuerpos materiales? El movimiento de los cuerpos fue objeto de una muy interesante polémica en torno a un concepto que nos ha estado preocupando en estos días, y es el concepto del vacío. Pueden moverse cuerpos en el vacío, pueden existir cuerpos en el vacío. Galileo acude a la hipótesis del vacío para proponer que en el vacío todos los cuerpos caen de la misma manera. Pero hay algo más todavía. En el vacío, y esto ni siquiera fue una propuesta inicialmente de Galileo, sino de Aristóteles, un cuerpo en el vacío, al no tener ninguna resistencia a su movimiento, debería moverse indefinidamente. Para Aristóteles eso era absurdo, porque él entendía que no podían haber movimientos infinitos en un mundo que para él era finito y limitado. Entonces, esta cuestión del movimiento en el vacío nos lleva a otro problema filosófico bien interesante, y es el problema de la infinitud del universo. Pero no nos vamos todavía tan lejos. Vamos a algo mucho más sencillo y más práctico. Un análisis que hace Galileo, que es clave en su elaboración de la ley de caída de los cuerpos, es el movimiento pendular. Entonces, él observa que en un péndulo un cuerpo siempre asciende hasta la misma altura desde la cual desciende. Él hace una serie de experimentos supremamente ingeniosos, están referidos en la bibliografía que yo les estoy suministrando. No voy a entrar aquí en detalle en este momento, solo voy a mostrar acá, a ilustrar una de las, digamos, interpretaciones del movimiento pendular que hace Galileo utilizando planos inclinados. Entonces, el plano inclinado tiene una gran ventaja sobre el movimiento pendular, y es que en el plano inclinado la aceleración siempre es constante. El cuerpo siempre se mueve con una aceleración constante. En cambio, en el péndulo el cuerpo al principio tiene una gran aceleración, llega a un punto donde la aceleración es cero y luego asciende con aceleración negativa. Como hay un cambio constante de aceleración, es difícil estudiar el comportamiento sencillo de este movimiento, sobre todo si uno está pensando en estudiar el movimiento de caída. Galileo utilizó de una manera muy ingeniosa los planos inclinados, y entonces miremos la consideración de este primer plano. El cuerpo desciende desde una cierta altura h, y si al frente hay un plano que tiene el mismo grado de inclinación, entonces el cuerpo asciende aproximadamente
hasta la misma altura h desde la que descendió. ¿Esto es cierto? Por supuesto que no es cierto. Por supuesto que si usted va al laboratorio y hace el experimento, ve que este cuerpo no llega exactamente hasta la misma altura h. ¿Por qué? Diría Galileo. Pues hombre, por la fricción. Entonces vamos a esmerarnos en pulir mucho las superficies y en utilizar también esferas muy bien pulidas para que la fricción afecte en el mínimo. Entonces, si la fricción es despreciable, yo puedo ver que el cuerpo asciende aproximadamente a la misma altura. Y entonces ahora lo que hago es inclinar el plano hasta esta nueva posición. De nuevo, observo que el cuerpo asciende aproximadamente hasta la misma altura h y, bueno, habrá una serie de posibilidades de repetir este experimento en el laboratorio. Pero el experimento verdaderamente crucial es cuando yo digo que el plano quede completamente horizontal y se prolongue indefinidamente. Veamos el razonamiento de Galileo. Si la bolita baja, se acelera. Si la bolita sube, se acelera y se detiene cuando llegue a la altura h. Y esto sucede aquí, y sucede aquí, y sucede aquí, y sucede aquí. Pero ¿qué va a suceder acá si este cuerpo sigue indefinidamente y no encuentra un plano por donde ascender? Entonces ahí viene la propuesta. Si no hay ningún obstáculo, el cuerpo se va a mover indefinidamente con velocidad constante. Esta es la primera forma como se enunció la ley de inercia, que va a ser retomada por Newton. Newton va a tomar como base de su concepción del movimiento y de su descripción del mundo físico, va a tomar la ley de inercia basada en esta idea, basada en la idea de que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, el cuerpo se mueve indefinidamente. Esta noción de que sobre un cuerpo no actúen fuerzas se puede ampliar en el siguiente contexto, en el contexto en que hemos estado llevando estas charlas, y es podemos analizar los sistemas físicos de una manera muy sencilla siempre y cuando estemos balanceados. En algún momento dije que para subir un cuerpo lo único que hay que hacer es balancear la fuerza de gravedad y luego el cuerpo subirá solito. Aquí estoy diciendo algo parecido. Si sobre este cuerpo no actúa ninguna fuerza o si la suma de fuerzas que actúa sobre este cuerpo se cancela, entonces este cuerpo persevera en su estado de movimiento. El concepto más importante realmente que introduce Galileo es el concepto de estado de movimiento. Los sistemas físicos son susceptibles de tener estados de movimiento. Newton va a matematizar la idea de estado de movimiento. La concepción de estado de movimiento es interesante porque, contrario a la idea de que el movimiento solo se produce cuando hay un motor que lo produzca, los cuerpos no se mueven solos, algo los tiene que mover. Contrario a esa idea, la propuesta del movimiento inercial es los cuerpos sí se mueven solos, los cuerpos no necesitan que nada los mueve porque en ausencia de fuerzas, un cuerpo conserva su estado de movimiento. Entonces, Newton define el estado de movimiento de un cuerpo P, lo llama momentum P. El estado de movimiento es una cantidad proporcional a la velocidad del cuerpo. La constante de proporcionalidad en este caso es la cantidad de materia del cuerpo. Muy intuitivamente miremos esto. Un camión pesa 100 veces más que un ciclista, pero pueden ir a la misma velocidad. Entonces, el estado de movimiento del uno y el estado de movimiento del otro son proporcionales a sus velocidades y a sus masas. Si las velocidades son iguales y la masa del uno es 100 veces mayor que la masa del otro, entonces la cantidad de movimiento del uno es 100 veces mayor
que la cantidad de movimiento del otro. Permítanme una descripción un poco dramática de cómo se manifiesta la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de un cuerpo se manifiesta cuando uno trata de detener el cuerpo. No es lo mismo detener un camión que va a 50 kilómetros por hora que detener un ciclista que va a 50 kilómetros por hora. Acudo también a un concepto puramente intuitivo, el esfuerzo que hay que hacer para detener un camión es proporcional a su masa. Por lo tanto, si el camión tiene 100 veces más masa que el ciclista y tiene la misma velocidad, el esfuerzo para reducir a cero la velocidad del camión será 100 veces mayor. Aquí me voy aproximando al concepto de fuerza. Entonces, ¿qué es fuerza? Fuerza es aquello que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. Veamos la definición newtoniana original. Originalmente Newton nos dice, el cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre ese cuerpo y al tiempo durante el cual la fuerza actúa. También, muy intencionadamente, yo le he puesto flechas a esto. Yo le he puesto flechas porque la magnitud de estado de movimiento es una magnitud que involucra no solamente la magnitud de la velocidad, sino la dirección de la velocidad. Por lo tanto, el estado de movimiento depende de la dirección, la magnitud de la velocidad y, por supuesto, la cantidad de materia. Entonces, Newton nos dice que el cambio en el estado de movimiento es proporcional a la fuerza y al tiempo durante el cual actúa esa fuerza. Un corolario inmediato que resulta de acá es el siguiente: si la fuerza es cero, ¿cuánto vale el cambio de movimiento? Vale cero. Y entonces decir que el cambio de movimiento es cero si la fuerza es cero, es decir, que la cantidad de movimiento es constante cuando no hay fuerzas que actúen sobre el cuerpo. ¿Ves? Esto es muy redundante y es muy sencillo, pero no se dejen engañar. Son conceptos muy elaborados y son conceptos que pueden tener su grado de dificultad porque en realidad no son tan intuitivos como parecen. Es decir, la misma idea de la inercia, la idea que un cuerpo se mueva solo sin que alguien lo esté empujando, es una idea bastante contraintuitiva. Bueno, sigamos con lo que es cambio en el estado de movimiento. Entonces, el cambio en el estado de movimiento será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y vamos a suponer una condición muy frecuente, y es la condición en la que después de la acción de la fuerza, la cantidad de masa o la cantidad de materia del cuerpo no cambia. Entonces, esta masa es constante y yo puedo escribir que el cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la masa por el cambio de la velocidad. Por aquí me faltó una flechita, pongámosla acá. Entonces, si yo combino esta expresión con esta expresión, me va a quedar sencillamente que la fuerza es la masa por el cambio de velocidad sobre el tiempo durante el cual esa velocidad cambió. Resulta que esta expresión es una expresión muy conocida. Esa expresión se llama aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Entonces, aquí llego a otra forma muy familiar de lo que se ha dado en llamar la segunda ley de Newton. Yo no soy muy amigo de hablar de la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, porque me parece que las tres leyes son tres diferentes formas de expresar la misma idea. Y la idea es, el movimiento de los cuerpos es inercial. Entonces, de nuevo, aquí vuelvo. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, la velocidad es constante, y vuelvo a lo que había dicho desde el principio. Ahora, hay algo muy importante que me aporta esta definición de fuerza, y es que me permite medir la masa. Me permite medir la masa en términos de una magnitud que es, digamos, relativamente fácil de medir, que es la aceleración. Para medir una aceleración yo simplemente tengo que marcar
en intervalos consecutivos de tiempo la posición de un cuerpo. Después, un análisis cinemático muy elemental me permite calcular esa aceleración. Y entonces aquí esta forma de expresar la definición de fuerza me dice que la masa de un cuerpo es inversamente proporcional a la aceleración que el cuerpo experimenta bajo una fuerza dada. Estos son conceptos muy sencillos que ustedes seguramente ya conocen y que vamos a ir repitiendo, vamos a ir insistiendo en ellos para que además de conocerlos se adquiera, digamos, la destreza de manejarlos. Vuelvo a la definición de la ley de inercia y ahora voy a considerar que el cuerpo sobre el cual no actúan fuerzas, o el cuerpo mejor sobre el cual las fuerzas están completamente balanceadas, es un cuerpo que constituye de dos partes. A la una la vamos a llamar la masa 1 y a la otra la vamos a llamar la masa 2. Consideremos dos cuerpos unidos por una cuerda, dos cuerpos de diferente masa. La ventaja de hablar en términos inerciales es que no me tengo que meter por ahora ni con el peso ni con la gravedad, pero las conclusiones a las que voy a llegar son perfectamente equivalentes. Y entonces consideramos un cuerpo, un sistema físico aislado. Por definición, un sistema físico aislado es un cuerpo sobre el cual no actúan fuerzas externas, pero sí pueden actuar fuerzas internas. Veamos a qué conclusión llegamos respecto a las fuerzas internas que actúan sobre un sistema aislado. Entonces tenemos aquí dos cuerpos, M1 y M2, unidos por una cuerda. Y vamos a hacer un experimento sencillo, vamos a ponerlos a rotar. Y esto es una experiencia que les ilustraré más adelante con una serie de videos que les voy a recomendar que miren en internet y que les vamos a facilitar más adelante. Y entonces ustedes pueden comprobar algo muy interesante, además de que es un experimento que los invito a que lo hagan. Aten un par de cuerdas, aten un par de cuerpos con una cuerda, con una varilla rígida, pónganla a girar y determinen el punto alrededor del cual giran. Si ustedes determinan ese punto, entonces ustedes verán que se va a cumplir exactamente la condición de la balanza romana. Más aún, ustedes pueden utilizar una balanza romana inicialmente para determinar cuál es el punto alrededor del cual este sistema va a girar. Si ustedes balancean el sistema, entonces van a encontrar estas dimensiones L1 y L2 y entonces pongamos a girar esto y se va a cumplir esta condición, M1L1 es igual a M2L2, o la relación entre las masas de los dos cuerpos es el recíproco de la relación entre las distancias. Esto me permite hacer una definición operativa de cómo medir la masa de cualquier cuerpo. Cuando yo voy a construir un sistema de medida, siempre lo hago de una manera arbitraria, pero conveniente. Entonces, lo que hago es escoger una masa patrón. Yo voy a decir que esta es mi masa patrón. Voy a medir las masas de cualquier otro cuerpo, las voy a medir con respecto a esta masa patrón, acudiendo a el procedimiento que sugería en la gráfica anterior, y es poner a girar los cuerpos alrededor de un punto común, o sencillamente poner a girar los dos cuerpos, unidos por la cuerda o la varilla, determinar el punto de giro que me permitirá determinar la distancia del patrón al punto de giro y la distancia de la masa desconocida al punto de giro. Y entonces yo voy a poder decir, la masa desconocida es igual a la masa patrón multiplicada por la relación entre la longitud patrón y la longitud L.
Miren, hasta ahora yo no he hecho una definición completa y consistentemente precisa de lo que es masa, pero ya les he dado por lo menos 2 sugerencias de cómo medirla. Y con frecuencia, como les digo, en la física no es tan importante tener una definición estricta en términos de palabras, sino una definición operativa en términos de cómo se pueden medir las cosas. Cuando uno lee el libro de Newton, todo lo que le dice a uno Newton es que la masa es el producto de la densidad por el volumen. Esto parece una especie de perogrullada, porque es que la densidad es la masa por unidad de volumen. De pronto lo que Newton nos dice es, no se preocupe tanto pues por qué es en último término la masa, sino que a usted lo que le va a interesar es establecer sistemas de medición. Bueno, sigamos analizando este sistema, el sistema de las boleadoras. Estoy pensando en algo que utilizan los gauchos para atrapar, para enlazar el ganado. Es una cuerda con un par de pesos y lo tiran y esto se va boleando en el aire, cuando cae se enreda y bueno. Una cuestión interesante de analizar un sistema como el de las boleadoras, usted tiene un sistema como las boleadoras, cada bola aparentemente va describiendo su propia trayectoria, pero hay un punto, este punto común al que nos hemos referido tantas veces, el punto de balance, que en realidad es el centro de masa. Y entonces este centro de masa del sistema se comporta como una partícula libre, si sobre el sistema no hay ninguna fuerza externa. Entonces consideremos de nuevo que nuestro sistema aislado son estas 2 masas, por aquí me faltó el M1 y M2 unidas por la cuerda de longitud L con un punto común de giro. Si esto es un sistema aislado, y si yo voy a suponer que el centro de masa está en reposo, entonces se debe satisfacer esta que es la condición para un sistema aislado. La cantidad de movimiento total debe ser constante, porque no hay fuerzas externas que cambien ese estado de movimiento. Pero si además el sistema está en reposo, entonces la cantidad de movimiento total tiene que ser igual a 0. Ahora, analicemos cada una de las partes del sistema. La masa M1 se desplaza con velocidad V1, la masa M2 se desplaza con velocidad V2. ¿Cuál es la trayectoria que describen? Son trayectorias circulares, perpendiculares al radio de giro. Esto es bien interesante. Cada una de ellas describe una trayectoria circular porque sobre ellas actúa una fuerza que apunta hacia el centro del sistema, hacia el centro de masa del sistema. Esa fuerza, por supuesto, es la tensión de la cuerda. Y entonces ahora lo que vemos es el sistema gira porque cada una de estas partes del sistema experimenta una fuerza que es perpendicular. Las fuerzas perpendiculares son interesantísimas porque las fuerzas perpendiculares no cambian la magnitud de la velocidad, sino única y exclusivamente la dirección de la velocidad. Cuando yo hablo de que, decía por acá ahora, el cambio de momento es debido a la fuerza. Y entonces el cambio de momento se manifiesta, por ejemplo, en un cambio de velocidad. Pero el cambio de velocidad puede ser un cambio debido o a que cambia la magnitud de la velocidad o a que cambia la dirección de la velocidad. O sea, una aceleración es distinta de 0 siempre y cuando este cambio de velocidad sea distinto de 0. Pero como esto es una magnitud en lo que me importa la magnitud y la dirección, entonces si hay cambio en la magnitud y no hay cambio en la dirección, hay una aceleración. Si hay cambio en la dirección y no hay cambio en la magnitud, también hay una aceleración. Entonces volvamos a nuestro análisis de un sistema sobre el cual la suma, la cantidad de movimiento total
es cero. Fíjense que la única condición es, esto es un sistema aislado. Si es un sistema aislado, nada externo actúa sobre ese sistema, y si sobre ese sistema nada externo actúa, entonces porque la cantidad de movimiento se conserva. Entonces obtenemos este tipo de relaciones. P1 es igual a menos P2. Entonces, bueno, es claro, la cantidad de movimiento que el sistema instantáneamente tiene en esta dirección es igual y contraria a la cantidad de movimiento que el sistema tiene en la dirección contraria. Como las fuerzas son perpendiculares al movimiento, entonces esta fuerza es paralela a esta y de sentido contrario, y entonces en términos de magnitud, miren que aquí eliminé las flechitas para indicar que esta relación es una relación que se cumple entre magnitudes. En un sistema aislado compuesto por dos cuerpos, esta relación se comporta. Como estamos hablando de un movimiento circular, entonces es útil en un movimiento circular definir la magnitud velocidad angular. Entonces la velocidad angular se define sencillamente como el ángulo barrido por unidad de tiempo por un cuerpo que describe una trayectoria respecto a un centro de giro O. Entonces, si este cuerpo pasa de la posición 1 a la posición 2 en un tiempo delta t, entonces la velocidad angular, esta es la letra griega omega, la velocidad angular se designa como delta teta sobre delta t. Ahora, si la magnitud de la velocidad es constante, entonces la magnitud de la velocidad será 2πr, que es la circunferencia, dividida por el periodo t. T es el tiempo que tarda el sistema en dar una vuelta completa. Y en el caso de que la magnitud de la velocidad sea constante, entonces también la velocidad angular es constante. La velocidad angular en radianes está dada como 2π sobre t, o sea, 360 grados dividido por el periodo. Combinando estas dos relaciones encuentro esta importante relación. En un movimiento con velocidad angular constante, que se lo llama un movimiento circular uniforme, en un movimiento circular uniforme la velocidad es directamente proporcional al radio. Utilicemos estas expresiones que acabamos de encontrar para calcular cuál es la aceleración que experimenta un cuerpo que describe un movimiento circular. Entonces, decíamos delta V. Delta V es el cambio de velocidad en el tiempo t1 y en el tiempo t2 se genera un intervalo, un lapso delta t. Entonces el cuerpo tiene una velocidad que inicialmente es esta velocidad v1 y en t2 tiene esta velocidad que es la velocidad v2. Veamos esta diferencia, gráficamente esta diferencia es esta. Esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Por lo tanto, esta diferencia delta v se expresa como v2 como menos v1. Si delta teta es pequeña, yo puedo hacer la aproximación de que seno de teta es igual a tangente de teta y es igual a teta. Entonces, delta v sobre v es aproximadamente igual al seno de teta o a la tangente de teta, y entonces esto es igual a delta v sobre v es igual a delta teta, que es la tangente de teta. Entonces puedo expresar la magnitud delta v como v delta teta. Y entonces la aceleración, que es delta v sobre delta teta, se puede escribir como v delta teta sobre delta t o v por omega. Pero teníamos anteriormente la expresión de que v es omega r, entonces yo puedo llegar a esta conclusión bien interesante. La aceleración, por supuesto, es una aceleración centrípeta, porque tiene la misma dirección que la fuerza que hace que continuamente el cuerpo se desvíe de una trayectoria rectilínea para apuntar hacia el centro.
esta aceleración es directamente proporcional al radio y al cuadrado de la velocidad angular. Entonces ahora sí, vamos a analizar lo que sucede con los dos cuerpos que conforman lo que hemos llamado un sistema aislado. Sobre el cuerpo de masa M1 actúa una fuerza F1 que es proporcional a la aceleración A1 y a la masa M1. Sobre el cuerpo de masa M2 actúa una fuerza M2 por A2. Ahora, de acuerdo con la expresión que habíamos encontrado aquí antes, de que la aceleración es directamente proporcional al radio, y ya habíamos dicho que la velocidad angular era constante, entonces la aceleración para A1 será omega 2 L1 y para A2 será omega 2 L2. Entonces F1 será M1 L1 por omega 2 y F2 será M2 L2 por omega 2. Pero nuestra condición de equilibrio nos dice que M1 L1 es igual a M2 L2 y entonces llegamos a esta extraordinaria conclusión. Las fuerzas que actúan respectivamente sobre M1 y M2 son iguales y de sentido contrario. La condición de que este sistema sea un sistema aislado, libre de fuerzas, es justamente que la suma de fuerzas que actúan sobre él se anule. F1 más F2 es igual a 0. Bueno, me perdonan un signo menos por acá, o si ustedes quieren, pues aquí hay un signo menos que indica que F1 y F2 tienen sentido contrario. Pero esto se expresa en estos términos. La suma de fuerzas internas sobre un sistema se anula. Hay cualquier cantidad de consecuencias prácticas de esta situación. Por ejemplo, nadie se puede sacar a sí mismo de un hueco jalándose del pelo, porque la fuerza que la mano hace sobre el pelo es igual a la fuerza que el pelo hace sobre la mano, entonces la suma de fuerzas siempre será 0. Esta, que parece algo tan sencillo, que parece algo tan elemental, es una condición muy importante en el análisis de sistemas aislados. Para nosotros, de nuevo, sistemas aislados son sistemas sobre los cuales o no actúa ninguna fuerza o aquellos sobre los cuales la suma de fuerzas es nula.